días. Reciban un cordial saludo de mi parte, dirigido a todos los compañeros y compañeras que hacemos vida en la gloriosa Universidad Fermín Torres. Reciban un cordial saludo, en especial al profesor Jaime Torrealba, tutor de la Cátedra de Derecho Tributario. En esta oportunidad le voy a hacer una breve exposición sobre lo que es el tributo. Ahí estaremos hablando sobre lo que es la definición, el impuesto como categoría tributaria, las clases de impuestos, los efectos que ocasionan los efectos económicos de los impuestos y el impacto de los impuestos en los objetivos económicos. Ahora bien, como definición del tributo, tributo es un término que proviene del latín tributum y que hace referencia a aquello que se tributa. Y el tributo no es otra cosa que todas aquellas prestaciones en ganancia que el gobierno exige a los contribuyentes con el fin de poder solventar, pagar y costear todos aquellos planes y programas implementados por el gobierno nacional. Entre estos tributos podemos mencionar el impuesto sobre la renta, las tasas y las contribuciones especiales, entre otros. Ahora bien, lo que es el impuesto como categoría tributaria, estos son unos impuestos exigidos por el gobierno que se exigen sin ninguna contraprestación y cuyo hecho imponible está constituido por aquellos negocios, actos que sean de índole jurídicos y económicos y que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Ahora bien, aquí tenemos las clases de impuestos. En primer lugar tenemos impuestos subjetivos y objetivos. Tenemos los impuestos periódicos e instantáneos. Tenemos los impuestos directos, que a su vez se dividen en impuestos personales y impuestos reales. Y por último tenemos los impuestos indirectos. En el caso de los impuestos indirectos, los impuestos subjetivos son aquellos impuestos donde se consideran todas aquellas circunstancias personales del contribuyente al momento de hacer sus cómputos o sus ganancias. Los impuestos objetivos es todo lo contrario del impuesto subjetivo. Aquí no se consideran las circunstancias personales del contribuyente al momento de computar todo lo que son sus patrimonios y sus ganancias como tal. Okay, en cuanto al impuesto periódico, son aquellos que se generan por un tiempo definido y que persisten a través del tiempo. Y los instantáneos son aquellos que surgen de manera inmediata y que suelen extinguir en un tiempo determinado. En cuanto a los impuestos directos, dijimos que son personales e impuestos reales. Los impuestos personales son aquellos que determinan el elemento real del contribuyente y su tributo como tal. Y los impuestos reales son aquellos que exigen por las mismas situaciones que el individuo genera en cuanto a los actos o negocios que él pueda percibir. Y los impuestos indirectos podemos mencionar que son aquellos que pueden ser transferidos o trasladados a otra persona. Tal es el caso como la riqueza, herencia o cualquier otro tipo de entrada, si se quiere decirlo, por llamarlo de esa manera. Ahora bien, tenemos en el parte los efectos económicos de los impuestos. En primer lugar tenemos la difusión, la cual se manifiesta de manera lenta, sucesiva y fluctuante, y la cual influye, si se quiere, negativamente en la modificación de los precios. En segundo lugar tenemos la amortización, que es uno de los impuestos que se consideran de carácter general, sino que su característica es, si se quiere, peculiar en base a los impuestos reales. La incidencia, esta es la que soporta el peso de un impuesto, o sea, que incide en los impuestos en el estudio de las cargas fiscales. Tenemos la percusión, que no es otra cosa que aquel impuesto que debe pagarse ya sea por designación o impuesta por el gobierno, a través de una coacción o una orden legislativa o jurídica. Y por último tenemos la transferencia o traslación, que esta se da cuando aquel sujeto obligado por la ley
al pago del impuesto, traslada a un tercero mediante la subida de precio la cuantía del tributo, y de modo que que recae la carga del impuesto y que constituye un fenómeno en el cual el contribuyente se le asigna como un derecho y logra transferir la carga impositiva sobre esa persona. Ahora bien, el impacto de los impuestos de los objetivos económicos. La eficiencia de un sistema financiero depende de los costos, de los costes. En este caso estaríamos hablando de dos costes. En primer lugar tenemos la primera, que es la cartera de los incentivos y la conducta de los agentes económicos, y lo que va a generar distorsiones en la asignación de los recursos. En segundo lugar tenemos la costa que impone una carga administrativa. En este caso es la que se persisten a través del tiempo, por el dinero y aquellas contrataciones que se realizan de manera externa. Y con esta manera para cumplir con las legislaciones tributarias. Ahora bien, se consideran dos medidas de equidad dentro de estos costos. En primer lugar surge la medida según el principio de los beneficios, que es una manera justa de que los individuos paguen unos impuestos basados en los beneficios que recibe el Estado. Y en segundo lugar, según el principio de la capacidad de pago. Esto va a depender de la capacidad y la entrada que posee esa persona, y que de manera justa que paguen unos impuestos de acuerdo a su capacidad, lógicamente su capacidad económica, para enfrentar la carga tributaria. Y con esto damos por culminado la presente exposición, esperando alcanzar los objetivos deseados por el doctor Jaime Torrialba, quien es el tutor de la Cátedra de Derecho Tributario, y con esta me despido hasta una próxima oportunidad. Que tengan buen día. Gracias.